Tengan todos muy buenos días, amados hermanos, que Dios les bendiga. En este precioso domingo tenemos el final de la serie de Mateo, el final capítulo 10 de la serie de Mateo, hermanos. Estaremos en esta mañana en los versículos 40 a 42 del capítulo 10 de Mateo, en este mensaje titulado El Rey Jesucristo y sus mensajeros. Dice así la bendita palabra del Señor. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Oremos, hermanos. Señor y Padre, damos gracias en esta mañana, Señor, por tu misericordia, Padre, porque nos has concedido el privilegio de venir en esta mañana reunidos en tu nombre, Señor, a escuchar tu bendita palabra, tu palabra que es viva y eficaz, Señor, la que corta como espada, más filosa que una espada de dos filos, Señor. Padre, expón lo que hay en nuestro corazón, Señor. Te pedimos que lo transformes. Te pedimos, Señor, que nos santifiques. Y aquellos que aún no están en Cristo, Señor, pedimos, Padre, que hagas la luz en sus corazones. Que les des a sus ojos, Señor Padre, la capacidad para ver su tremenda necesidad del Salvador, tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias, Señor mío, nuevamente. Y, Señor, queremos honrarte con este servicio, porque como hemos cantado ya, Señor, solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú eres digno de toda honra, honor, alabanza. Tú eres, Señor, el único Dios, Señor. Padre, te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Puede tomar asiento. Cuando llegamos, hermanos, al cierre de este capítulo 10, al cierre de este discurso misionero, debemos entender que Jesús no está ofreciendo algunas palabras de ánimo sentimental. Si usted ha estado siguiendo la predicación del capítulo 10, sabe ya cómo ha sido este discurso. Ha llamado Jesús a sus discípulos y les ha dado instrucciones. Ahora cierra su discurso, hermanos, y repito, no lo hace con palabras de ánimo sentimental, sino que le está estableciendo un principio eterno que va a definir cómo Dios evalúa a cada hombre y mujer que escucha el Evangelio. Recordemos de nuevo, Cristo en este capítulo ha llamado a sus discípulos a una misión que habría de sacudir el mundo. No nos atrevamos, hermanos, a pensar que el mundo siempre ha sido lo mismo que es hoy. Y no solo me refiero al hecho de que ha habido un progreso en las cosas a través del tiempo. Hermanos, literalmente antes de que Jesús naciera, este mundo estaba bajo tinieblas. Pero Él es la luz que vino al mundo a iluminarlo todo. Las cosas han cambiado gracias a que Jesucristo nació hace 2000 años aproximadamente. El Señor les ha dicho a sus discípulos ya en este pasaje, en este capítulo del Evangelio de Mateo, que ellos, al ser enviados, iban a ser odiados, iban a ser perseguidos, iban a ser difamados y atacados. Les ha advertido que enfrentarán una oposición absolutamente feroz y que la fidelidad les costará todo lo que conocen. Pero ahora, hermanos, al cerrar el discurso, Jesús dirige su mirada no solamente a los mensajeros, no solamente a sus enviados, sino a quienes los reciben. Aquí se levanta entonces un principio trascendental. Hermanos, y cuando digo trascendental, utilizo esa palabra en su más estricto sentido. Es decir, que este principio, hermanos, va a determinar el destino eterno de quien escucha el mensaje de estos enviados. La manera en que se recibe al mensajero de Cristo es la manera en que se recibe a Cristo mismo. Ese es el principio. Repito, hermanos, la manera en que se recibe al enviado de Dios es la manera en que se recibe a Dios mismo.
Este es un texto, hermanos, que expone con luz divina el corazón de quienes oyen. De tal manera que amar al mensajero de Cristo no es simplemente amar un hombre, es amar al Rey que lo envió a él. Hemos organizado, hermanos, estos 3 versículos en 2 encabezados de enseñanza en esta mañana. El primero es la relación. Eso está en el versículo 40. Y segundo está la recompensa en los versículos 41 y 42. Así que, hermanos, sin mayor preámbulo, entremos al versículo 40, punto número 1 en esta mañana, la relación. Esta es, hermanos, la relación de identificación entre el Señor Jesús y sus mensajeros. Esta es la relación de identificación entre los mensajeros de Jesús y su mensaje. Esta es la relación de identificación entre el Señor Jesús, que es Dios el Hijo, y Dios el Padre. A esto se refiere este versículo, hermanos. Y dice, el que a vosotros recibe. Estas son palabras del Señor Jesucristo y se las está dirigiendo a sus 12 discípulos. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Note cómo empieza este versículo, hermanos. El que. Vamos a hacer un alto ahí. Debemos acostumbrarnos, hermanos, a analizar cada palabra que el Señor ha inspirado en la Escritura. El que, esto es cualquiera que sea, cualquiera que reciba a uno de sus discípulos, esto es todo aquel que reciba a sus discípulos, esto es quien sea y donde sea que esté, no importa su estado o condición, no importa si son ricos o pobres, no importa si son decentes o indecentes, educados o sin educación, cualquiera, literalmente, hermanos, no hay una distinción o restricción aquí. Todos pueden ser receptores de la gracia en Cristo. Todos pueden ser receptores de la gracia que solo Cristo Jesús, el Señor de gloria, envía a través de los mensajeros que Él ha enviado. Esta es, hermanos, siempre la invitación abierta a recibir de Dios lo que Él envía. Más particularmente en este versículo, lo que Él envía por medio de aquellos a quien Él envía. Les dice a sus discípulos, recuerde, esto es a los 12, eso lo vemos, hermanos, porque así es como inicia el capítulo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, tenemos que visualizar esto, hermanos, y es muy importante. Ese vosotros que aparece en este versículo se refiere directamente a sus apóstoles. Recordemos esto, hermanos, la palabra apóstol significa enviado. Tenemos que aclarar este tipo de cosas porque vivimos en un tiempo, hermanos, en donde se ha secuestrado este lenguaje y muchas veces en diferentes lugares que se hacen llamar iglesias hablan de apóstoles y profetas y todo esto en un sentido que no es el sentido en que la Biblia lo enseña. Aquí, hermanos, la palabra apóstol significa que han sido enviados por el Señor Jesús, comisionados en una misión. Eso es un apóstol. Se refiere a ellos 12. Esta afirmación incluye, por lo tanto, a todo discípulo de Jesús. Esta afirmación, hermanos, por extensión incluye a todo cristiano. Hermano cristiano te incluye a ti, hermana cristiana te incluye a ti. Sin embargo, es muy importante que nos ubiquemos en el contexto cronológico de lo que está sucediendo en este pasaje. ¿Qué significa esto? Hermanos, que debemos entender que en este punto de la historia humana aún no existe la iglesia como la conocemos hoy. Que los enviados a poner el fundamento de la misma fueron de hecho sus 12 discípulos. Esto, hermanos míos, nos ayuda a identificar lo que está diciendo Jesús con respecto a recibir a sus mensajeros. Es sobre el fundamento de la enseñanza de estos enviados, de estos apóstoles, que la iglesia se levantaría y se sigue levantando y sigue avanzando y sigue creciendo hoy en día. Este vosotros que vemos en el texto, hermanos, no se refiere a la persona por la persona misma, sino al mensaje y enseñanza que estos hombres estaban enviados a llevar. Vea lo que sucede, por ejemplo, tiempo después, hermanos, en Hechos capítulo 2, versículos 37 a 42. En Hechos capítulo 2, obviamente Jesús ya ha sido crucificado, ya ha sido sepultado, ha resucitado, ha ascendido al cielo. Y ahora estos hombres, estos apóstoles, estos discípulos, estos mensajeros de Dios, empiezan a hacer la misión a la que han sido enviados.
Y después de que Pedro predicara por primera vez, justo después de la venida del Espíritu Santo sobre ellos en Pentecostés, esto es lo que ocurre. Versículo 37 dice, al oír esto, ¿al oír qué? Si usted en casa con calma lee el capítulo 2 de Hechos, se dará cuenta que es toda la predicación de Pedro, todo el mensaje de Pedro. Dice que al oír esto se compungieron de corazón. ¿Quiénes? Los judíos, hermanos, los oyentes que estaban ahí. ¿Y qué dijeron? Dijeron a Pedro y a otros apóstoles, a los otros apóstoles. Ahí está, hermanos, identificamos inmediatamente al grupo de mensajeros que Jesús envió. Pedro y los otros apóstoles. ¿Qué dice esta gente? Dice, varones hermanos, ¿qué haremos después de la predicación de los apóstoles? Después de la predicación de de Pedro, después, hermanos míos, de que Pedro está llevando el mensaje que fue comisionado a llevar, estos oyentes dicen, ¿qué haremos entonces? ¿Por qué? Porque habían sido acusados de asesinato en primer grado cuando Pedro les dice, hermanos judíos, varones israelitas, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Lo ha levantado de los muertos y está en gloria. Ellos dicen, ¿qué haremos entonces? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Note que dice aquí, no dice que es un don que viene dado por el Espíritu Santo, no dice que es algo que es un regalo del Espíritu Santo, no, dice que el don es el Espíritu Santo, que van a recibir el Espíritu Santo como un don de gracia. Versículo 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Note cómo Pedro hace, hermanos míos, un eco de lo que estamos viendo en el versículo 40. Esto es para todo aquel que quiera recibirlo. De hecho, esa es la palabra utilizada en el versículo 38. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 39, porque para vosotros es la promesa, lo hemos leído ya, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y dice esto, y con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Versículo 41, así que los que recibieron su palabra, note, estamos hablando, no se me pierda, hermano, sígame aquí, Hechos capítulo 2, queremos ver la identificación del mensajero con el mensaje. Dice, a los que recibieron su palabra. ¿La palabra de quién? De Pedro, el que estaba predicando, y de los apóstoles. Dice, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron a qué? Hermanos, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, al reino de Dios. El avance del reino había comenzado. Y dice que perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, es decir, en la enseñanza, en la instrucción, en el mensaje, en las palabras que ellos llevaban. Además, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, lo que estamos viendo aquí es que hay una relación directa entre el enviado, es decir, el heraldo, el mensajero y su mensaje. Ese mensaje que fueron comisionados a anunciar. Es lo que estamos viendo inmediatamente, hermanos míos, inicia la iglesia de Jesucristo. Los mensajeros llevan un mensaje y ese mensaje es lo que los identifica como genuinos y auténticos mensajeros de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 20, Pablo hace eco también de lo que había ocurrido en Hechos capítulo 2. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. La palabra advenedizo es forastero, extraño. Si ya no son eso, ¿se los dice a quién? A los gentiles. ¿Cómo lo sabemos? Porque la carta a los Efesios estaba dirigida a una iglesia principalmente constituida por gentiles. Ya no son extranjeros, ya no son forasteros, ya no son extraños, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Nota el versículo 20. Edificados ¿sobre qué? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Así, hermanos míos, como apóstol es un enviado, un profeta, hermanos, nuevamente tenemos que hacer la aclaración y desconectar ese vocabulario de lo que hoy muchas veces se proclama, se enseña o se dice con respecto a un profeta. No sé qué idea tenga usted de un profeta, pero popularmente, hermanos,
Se cree que un profeta es una persona que le va a venir a decir el futuro y no sé qué tanto. Nada más lejos de la realidad de lo que la Biblia nos enseña. Un profeta desde el Antiguo Testamento, hermanos, es un hombre elegido por Dios para hablar de parte de Dios. Eso es todo. El profeta tenía el trabajo, la misión, el encargo de repetir fielmente lo que Dios había dicho. De esa manera, hermanos, es que Dios trataba con su pueblo. Seleccionaba a un hombre, lo apartaba, lo santificaba y lo enviaba simple y sencillamente a repetir lo que él ya había dicho. Claro que cuando nuestro Dios hablaba cosas con respecto a lo que ocurriría muchas veces, y hermanos, esto es así en todo el Antiguo Testamento, muchas veces por causa del juicio que vendría sobre una nación, la nación de Israel particularmente, que había abandonado a Dios, claro que decía cosas que no habían sucedido. Pero no es porque fundamentalmente la esencia de un profeta era decir el futuro, sino porque eso es lo que Dios había dicho. Entonces él tenía que repetirlo. En el Nuevo Testamento, hermanos, ya no existe ese hombre de una manera especial, separado para escuchar directamente la revelación de Dios. ¿Y por qué? Porque la revelación de Dios ha sido dada a todos. ¿Cómo? A través de la Biblia. En ese sentido, todo aquel hombre, toda persona, todo cristiano que abre las Escrituras y declara lo que está en ellas, está cumpliendo la función de profeta. No porque sea, hermanos, un profeta que adivina el futuro, porque nosotros vivimos del otro lado de la cruz. Entonces, hermanos, repetir lo que está escrito es lo que hoy podemos identificar como esa función profética que la iglesia está llamada a hacer. Dicho lo anterior, hermanos, no conectemos esto de ningún modo cuando hablemos de apóstoles y profetas con aquellas cosas que se dicen hoy en día, en donde no toques al ungido de Dios, bendice al profeta y te bendecirán, bendice al apóstol y no sé qué, que se maneja, como dije, en muchos lugares que se dicen llamar iglesias. Entonces, hermanos míos, en el versículo 20 de Efesios nos dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, es decir, sobre la enseñanza que estos hombres recibieron directamente del Señor Jesucristo. En ese sentido, la iglesia debe ser apostólica y debe ser profética. En este sentido que estamos hablando, hermanos. Siendo además, nos dice Efesios capítulo 2, versículo 20, la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Es sobre la piedra, sobre la roca que es Jesús, que se edifica la iglesia, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El punto es este, hermanos. Recibir al enviado de Dios es recibir el mensaje de Dios. Entonces, ¿quiénes son los enviados de Dios? ¿Cuál es el mensaje de Dios? ¿Qué es recibir? Esas preguntas tendríamos que hacernos cada que vemos un texto como este, hermanos. Y como hemos visto ya, los enviados de Dios son los cristianos, son los discípulos de Jesús. ¿El mensaje de Dios cuál es entonces? Porque solo podemos identificar a los auténticos mensajeros de Dios cuando predican, cuando anuncian, cuando proclaman el mensaje fiel y genuino de las Escrituras. Tenemos, por lo tanto, que saber cuál es el mensaje de Dios. El mensaje de Dios, hermanos, ha sido el mismo desde siempre. Nunca ha cambiado. No hay nuevas revelaciones. No hay que Dios me dijo, y esto nadie nunca lo había visto, pero yo soy tan inteligente, yo tengo una relación tan directa con Dios, es que me visitó un ángel y me reveló. Nada de eso, hermanos. El mensaje de Dios ha permanecido inmutable desde siempre. Y esto debe ser claro. Ese mensaje es la persona y la obra del Señor Jesucristo. Ese es el mensaje que la iglesia debe proclamar. Ese es el único mensaje, el mensaje central, la piedra angular sobre la cual se levanta la iglesia. Por lo tanto, todo lugar en donde se predique la palabra de Dios, o se dice que se predica la palabra de Dios, debe tener como punta de lanza y como fundamento, como columna vertebral, este mensaje de la obra y la persona del Señor Jesucristo. Si no es así, entonces no forma parte de la iglesia de Jesucristo. Es lo que vemos en la Escritura. Y veremos más, hermanos. ¿Cómo sabemos, hermanos, por la Escritura
que la persona y obra del Señor Jesucristo es el mensaje encomendado a los discípulos a llevar. Vayamos por un momento, hermanos, a Juan capítulo 1, versículos a partir del 1 en adelante. Le invito a que, si desea, lo busque en sus Biblias. Vamos a ir sobre estos versículos un rato. Juan empieza a escribir, hermanos. Este es Juan el discípulo. Y dice en el versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Desde que leemos el versículo 1, hermanos, debemos cuestionarnos, ¿a quién se refiere Juan? ¿El verbo? Otra traducción dice, la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. ¿De quién está hablando Juan? Versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. El verbo es una persona. Dice que por Él, refiriéndose al verbo, a la palabra, por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hasta aquí, hermanos, Juan no nos está revelando aún la identidad del verbo de Dios. Nos tiene, hermanos, cuestionándonos a quién se refiere Juan. Versículo 6, de pronto cambia el argumento sobre el cual está desarrollando Juan su libro, y dice, hubo un hombre enviado de Dios. Ahí está, hermanos. Hubo un enviado de Dios, así como estos 12 discípulos en el capítulo 10. Nosotros hemos aprendido en esos 12 y por extensión todo cristiano. Así hubo uno también que fue enviado por Dios. Hubo un heraldo, hubo un mensajero de Dios, el cual se llamaba Juan. No se está refiriendo al mismo, se está refiriendo aquí a Juan el Bautista. Lo sabemos por los otros evangelios. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. He ahí, hermanos míos, la definición de lo que un heraldo debe hacer, la función, el propósito, la misión de un enviado de parte de Dios. ¿Qué es? Es dar testimonio. ¿De quién? De la luz, del verbo. ¿Para qué? Para que todos crean en él. Y aún no tenemos la identidad de él. Dice, no era él la luz, es decir, Juan no era la luz, sino que fue enviado para que diese testimonio, para que testifique, para que proclame, para que anuncie. ¿Quién? A este que es el verbo, a este que es la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Hermanos, quiere decir que este concepto, esta idea de que Dios era en el principio, el verbo era en el principio, la luz era en el principio, que aún leyendo estos versículos de Juan no nos ha revelado quién es, no estaba en este mundo. No había luz en este mundo. Había de venir la luz a este mundo. Y cuando llega, dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Hermanos, ¿qué cosa? El creador, el hacedor, el autor de todas las cosas, puso sus pies sobre el planeta que él creó, y los que estaban en este planeta, que fueron creados por él, como nos compartía también nuestro hermano que abría el servicio, él nos creó y no nosotros a nosotros mismos. Y estando aquel que les creó, que nos creó, lo vieron y no lo reconocieron. 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y nuevamente está aquí esa palabra que nos interesa, recibir. No lo recibieron. Aquí empezamos a reconocer ese vocabulario, hermanos, que es de nuestro interés entender hoy, para saber qué es esto de que al mensajero que uno recibe también a Jesucristo. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan continúa escribiendo, hermanos, y ahora pasa a revelar la identidad del verbo, la identidad de aquel que es la luz. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque
Era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Juan está narrando, está describiendo cómo Juan el Bautista, aquel día en que Jesús fue a bautizarse, lo mira y dice: este es aquel esperado, aquel Mesías, aquel Cristo, la luz, el Verbo. Este es de quien yo decía, de este es quien estoy testificando. Dice el versículo 17: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de, y revela quién es el Verbo, revela quién es la luz: Jesucristo. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida, Él es la luz de los hombres. Esta es la identidad del Verbo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, hermanos, si regresamos brevemente a los versículos 11 a 13 que acabamos de mencionar, vemos que es recibir a Jesucristo. Recibir a Jesucristo, esto es, recibir su obra y su persona, es lo único que puede traer el nuevo nacimiento para ser hecho hijo de Dios. Escuche de nuevo: a lo suyo vino. Esa es su obra. Vino a hacer aquello que fue comisionado a hacer. Él vino en una misión de rescate. Y a eso es que vino, a lo suyo vino. Y los suyos, a su pueblo, los judíos, a ellos vino. Pero ellos, los judíos, no le recibieron. Lo rechazaron. No lo quisieron. Mas a todos los que le recibieron, bendito sea el Señor, porque en esa misión de rescate, hermanos, estábamos incluidos todos aquellos que sin ser judíos naturales pudimos recibirlo a Él. Todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ahí está su persona. No solo la obra que Él hizo, sino la persona de quien Él es. Su nombre significa quién Él es. ¿Quién es Jesucristo? Dice: les dio potestad, les dio derecho, les dio facultad para ser hechos hijos de Dios. Note esto: no para ser considerados hijos de Dios, no para ser incluidos entre los hijos de Dios, para ser hechos hijos de Dios, para ser constituidos, para ser renovados, para ser hechos nuevas criaturas. Y esas nuevas criaturas fueron engendradas por Dios espiritualmente. El mensaje de Dios, hermanos, entonces, es la persona y obra del Rey y Señor Jesucristo, porque Él es el Verbo, Él es la palabra, Él es la luz, solo en Él está la salvación. Y además, note esto importante de nuestro pasaje de hoy. El versículo 11 que acabamos de leer en Juan capítulo 1, ahí está definido lo que es recibir. Mas a todos, perdón hermanos, es el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre. Eso es recibir a Jesús. Recibir a los mensajeros de Dios es creer el mensaje que ellos predican. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibir entonces, hermanos, en este contexto, en el contexto de nuestro pasaje de Mateo capítulo 10, versículo 40, ese recibir es mucho más que dar una cálida bienvenida. Es mucho más que decir: sea usted bienvenido, pase. Es mucho más que sonreírle a aquel que lleva el mensaje de Dios, tratar bien al predicador. Es muchísimo más que eso. No es menos que eso, pero es mucho más que eso. Recibir es abrazar, aceptar, someterse al mensaje, apoyar el mensaje, promover el mensaje, amar el mensaje. Es creer en Jesucristo por quien Él es y por lo que ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es recibir a sus apóstoles. Eso es recibir a sus enviados. Eso es recibirlo a Él. Creer en Él. Creer que todo lo que Jesús hizo, lo hizo para salvarnos en su compasión, en su misericordia, en su amor. Él no tenía por qué ir a morir a la cruz. Él no necesitaba pagar por los pecados de nadie. Él nunca pecó. Hermanos, el mensaje de la cruz es el mensaje que predican los verdaderos enviados de Dios. Y todo aquel que recibe ese mensaje, que lo cree, que lo abraza, que lo promueve,
que se somete, que se sujeta a Él, que tiene un corazón para abrazar ese mensaje y creerlo. Eso es recibirle. Él es el mensaje, Jesús es el mensaje, Él es la palabra, Él es el verbo encarnado, su enseñanza, su predicación, su doctrina, su instrucción. Él es el centro de toda la doctrina cristiana. En medio, hermanos míos, de un mundo en donde hay infinidad de mensajes, el cristiano debe haber aprendido ya a afinar el oído para escuchar la verdad de los verdaderos y auténticos mensajeros de Dios, aquellos que proclaman la verdad que nunca ha cambiado, que ha sido la misma desde siempre. ¿Cuál es esa verdad? ¿Cómo sabemos que un mensajero, al identificar su mensaje, podemos decir, es un mensajero de Dios? ¿Cómo podemos hacer una diferencia, hermanos, e identificar a los que son charlatanes de los que son genuinos? Hermanos, vayamos a la Escritura. ¿Qué predicó Jesús? ¿Qué enseñó Jesús? ¿Qué proclamó Jesús? Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15 nos dicen: después de que Juan fuera encarcelado, Juan el Bautista, que por cierto fue encarcelado por haber predicado el mismo mensaje, Jesús vino a Galilea predicando, ¿qué cosa? El evangelio del reino de Dios. Eso es, hermanos míos, lo que constituye el verdadero cristianismo. La predicación del reino de Dios. Versículo 15 nos dice: el tiempo se ha cumplido. Estas son palabras de Jesús. Esto es lo que Jesús iba predicando mientras caminaba de aldea en aldea, de sinagoga en sinagoga. Cuando iba en todo lugar, hermanos míos, enseñaba muchas cosas. Pero, hermanos, todo eso surgía fundamentalmente de una gran verdad, y es esta: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esa es la verdad, hermanos míos, hasta hoy. Arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo es lo que constituye en un mensaje el sello de garantía de que ese hombre que está hablando predica la verdad. Y ese es el sello de garantía, hermanos, que debemos encontrar en todo ministerio, en toda iglesia, en todo seminario, en todo grupo de hombres y mujeres que dicen ser seguidores de Jesús: arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Podemos pasarnos, hermanos, una hora o más de una hora, como hacemos aquí, hablando muchas cosas acerca de la Biblia. Podemos estar sentados bajo ministerios que pueden parecer muy sanos y puede ser que estén, hermanos, llenos y abarrotadas esas iglesias. Pero si el mensaje central no es este: arrepiéntete de tus pecados, pecador, arrepiéntete, ven a Cristo, huye de la ira venidera, es por el bien de tu alma que debes correr a Cristo, sé salvo de esta perversa generación, ven a Jesús. Hay salvación para todo aquel que viene a Él. Hay esperanza para todo aquel que viene a Él. Si eres niño y estás aquí sentado y puedes entender, escucha esto: solo en Cristo hay salvación. Joven, solo en Cristo hay salvación. Adulto, solo en Cristo hay salvación. Eres de la tercera edad, se acercan los últimos años de tu vida, solo en Cristo hay salvación. No hay otra manera. Seas niño, seas joven, seas adulto o un anciano, solo en Cristo hay salvación. Ese es el mensaje central de la Escritura. Arrepiéntete, lo que significa renuncia a vivir en esa oscuridad que impactó y cubrió al mundo durante milenios hasta que Cristo vino. Cristo ya llegó y vino a traer la luz. Ven a la luz. Hermanos, la libertad se encuentra solo en poder ver la verdad. Y para poder ver esa verdad, solo la luz que es Cristo nos puede hacer mirarla, para contemplar que Él es la verdad, que le da sentido a nuestra vida, que trae salvación, que trae perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz para eso. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Hermanos, qué triste sería ver a un hombre que compra una casa y la empieza a decorar con todas las bellas cosas que uno puede encontrar hoy en este mundo. Compra los muebles más bonitos y pone en las paredes quizá las pinturas o los cuadros más hermosos.
Y cada detalle de su casa lo quiere perfecto, como dirían los modernos, casa de Instagram. No, ese es el vocabulario que se maneja ahora. ¿Cómo dices que está? Instagrameable. Ok, está bueno. Pero ¿qué clase de persona sería ese hombre si teniendo esa casa instagrameable? Es una casa a oscuras que ni él puede ver, que siempre tiene cerradas las ventanas y nunca se enciende la luz. ¿Para qué le sirve? Peor aún, hermanos, ¿qué sería la vida de un hombre así si él fuera ciego? No solo ciego, sordo. No solo sordo, mudo. No solo mudo, muerto. La luz que vino al mundo vino a dar vida para que ahora el hombre abra los ojos, reconozca la verdad, venga la verdad, ame la verdad y viva una verdadera vida, no con una casa instagrameable, sino para que pueda contemplar la hermosura del reino eterno. Eso, hermanos míos, es lo que trajo Jesucristo. Y ese es el arrepentimiento, vivir luchando y vivir rechazando la manera ciega, muda, sorda y muerta que este mundo propone y venir a la verdadera vida, primeramente por el arrepentimiento y la fe. Hermanos, esto es lo que predicaba Jesucristo, arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Y por qué fue encarcelado Juan? Lo hemos dicho ya, por predicar ¿qué mensaje? Predicar el mismo mensaje que Jesús. En Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2, ya hemos pasado por ahí. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Qué predicaba? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cree del evangelio. Hermanos, ¿y qué mensaje predicaban los apóstoles? Lo acabamos de ver en Hechos capítulo 2, versículo 37 a 38. Al oír esto, se compungieron de corazón. Sus corazones fueron partidos a la mitad. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Esto les dijo Pedro. ¿Quieren saber qué hacer? No hay 5 sencillos pasos para vivir tu mejor vida aquí en la tierra. Este es el mensaje: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así es como identificas, hermano, a un verdadero mensajero de Dios de un charlatán que tiene muchos otros motivos para hablar lo que habla. Ninguno de estos hombres, hermanos, ni Jesús, ni Juan el Bautista, ni los apóstoles, ni los discípulos, ni los genuinos siervos de Dios que hoy hablan la verdad, han tenido una vida fácil por predicar este mensaje. Basta con mirar la historia de la iglesia y ver qué ha sucedido con los hombres que con más fidelidad, con más fuerza, con más valentía han hablado este mensaje. No les ha ido muy bien, porque el mundo aborrece este mensaje. Dicho todo esto, hermanos, y de regreso a Mateo capítulo 10, versículo 40, les dije que era necesario establecer, hermanos, un buen entendimiento de a qué se refiere que son mensajeros, cuál es el mensaje, qué es recibir. Hermanos, Jesús reafirma entonces aquí, en este versículo 40 de Mateo 10, un principio que recorre toda la Escritura. ¿Y cuál es ese? Que Dios envía a hombres y los que rechazan a esos hombres con el mensaje de Dios están rechazando a Dios mismo. Esto lo vemos desde el Antiguo Testamento. A Abraham le dijeron esto por Dios: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Esto es otra forma de decir aquellos que reciban este mensaje recibirán la bendición. ¿Qué bendición? El don del Espíritu Santo, ya lo hemos dicho. Es decir, el regalo de la vida eterna. Y aquellos que te maldijeren, yo maldeciré. Aquellos que te rechacen serán rechazados. Esto se repite, hermanos, con Moisés y Faraón, con Samuel y Saúl, con Elías y Acab, con Jeremías y Jerusalén, con Ezequiel e Israel. El patrón es claro constantemente. La actitud hacia el mensajero revela la actitud hacia el mensaje. Y la actitud hacia el mensaje revela la actitud hacia el Dios del mensaje. Ese es el punto que quiere hacer Jesús aquí. Jesús lo dice de esta manera: y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Cristo dice esto con una autoridad absoluta.
hermanos, no es que pensemos que esto es verdad. No es que opinemos que Jesús tiene razón. No es que nos parezca que esto es razonable. Esta es, hermanos míos, la verdad y la decimos porque lo es. No es nuestra opinión. Ha sido la verdad desde siempre. Está escrita en las páginas de la Escritura. Ha sido revelada por Dios por milenios y no tenemos la autoridad de cambiarla. La forma en que tú recibes a mis heraldos, dice el Señor Jesús, a mis enviados, a mis mensajeros, es la forma en que me recibes a mí. ¿Por qué? ¿Por causa de qué? Por causa del mensaje. Recibir al enviado de Dios es recibir el mensaje de Dios. Repito, recibir el mensaje de Dios es recibir al Señor Jesucristo. Y recibir al Señor Jesucristo es recibir a Dios mismo. Rechazar al mensajero, hermano, no es solo rechazar a Jesús, es rechazar al Padre. La misión del Hijo es la misión del Padre. La misión de los discípulos es la misión del Hijo. Es así como funciona, es así como está establecido. Vemos en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículos 23 a 25, dice lo siguiente: todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Es una mentira esto. ¿Qué? Una mentira el hecho de pensar que podemos rechazar a Jesucristo, pero estar bien con Dios. Estoy bien con Dios. Rechazo la enseñanza de Jesús, rechazo la persona de Jesús, rechazo la iglesia de Jesús y el mensaje de Jesús, pero yo estoy bien con Dios. Hermanos, eso es mentira. Eso es un engaño. Cualquiera que le venga a decir que puede estar a cuentas con Dios o en relación con Dios, pero que de alguna manera ha buscado cómo evadir, darle la vuelta a Jesucristo y dejarlo por ahí, miente. Jesús mismo lo enseñó. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra entrada, no hay otra puerta, no hay otra manera, no hay un atajo. Hay que pasar por Jesucristo. Él es la puerta de las ovejas. Es a Él a que tenemos que ir para ir al Padre. Además continúa Primera de Juan y dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. La promesa de Dios es que todo aquel que está en Cristo tiene vida eterna directamente del Padre. Entonces, hermanos, la pregunta es esta para ir concluyendo con este punto número 1, en donde hemos pasado ya bastante tiempo. ¿Cómo recibes a quienes predican la palabra? ¿Qué piensas? ¿Qué opinión tienes de aquellos hombres que Dios ha seleccionado y ha enviado para hablar la palabra de Dios? ¿Cómo los recibes? Recuerda la palabra recibir. ¿Cómo crees su mensaje? ¿Cómo abrazas la verdad que traen? ¿Cómo promueves la obra que ellos están haciendo? ¿Cómo te sometes a la palabra que ellos están hablando de parte de Dios? ¿Qué actitud tienes hacia ellos? ¿Oras por ellos? ¿Los sostienes de alguna manera? ¿Los animas? ¿Aprecias su labor? ¿O das por sentado que eso tienen que hacer? Total, ellos se metieron en esto, ¿no? Todo enviado de Dios. Todo hombre, toda persona, todo cristiano que ha sido llamado por Dios, ha sido enviado, no lo ha hecho por voluntad propia, sino por voluntad de Dios. No hay opción, hermanos, sino obedecer a Dios en amor. ¿Te preparas para recibir el mensaje que con esfuerzo los hombres de Dios predican? Eso es recibir al mensajero. Te sometes a la verdad predicada con reverencia. Puedes decir delante de Dios que demuestras tu amor y agradecimiento a Dios primeramente por el hombre o los hombres enviados para anunciarte la salvación que Él trae. ¿O te da igual? Hermanos, cuánto hemos pecado cuando hemos mostrado al Señor que no nos importan sus mensajeros. ¿Qué problema de ellos? Dios, tú los sostendrás. Sí, claro, pero ahorita vamos a ver, hermanos, que el sustento de esos hombres, y no hablo solo de sustento, hermanos, material, económico, físico, espiritual, cuidado, aliento.
es a través de la iglesia del Señor que Él ha puesto precisamente para funcionar como un ejército en donde esos enviados van al frente. La manera en que recibes al mensajero refleja tu verdadera relación con Cristo. La manera en que recibes al mensajero refleja cómo recibes a Cristo. No puedes honrar al Cristo de la palabra si desprecias a los hombres de la palabra. Por eso tomamos mucho tiempo, hermanos, en establecer cómo identificar a esos genuinos hombres de Dios, a aquellos genuinos ministerios, a aquellos genuinos cristianos que están haciendo fielmente la obra. Porque es importante reconocerlos. La iglesia que ama la verdad debe, por tanto, amar a los que proclaman la verdad. Es incongruente que una iglesia diga que ama la verdad, pero no se interesa, desatiende, rechaza, ignora a los hombres que predican la verdad, a los cristianos que predican la verdad, a los hermanos que están avanzando el reino. No recibir al mensajero es rechazar a Cristo. Y si el mensaje no es el mensaje de Dios, como hemos visto, entonces ese no es un mensajero. Y no debemos recibirlo. La segunda carta de Juan nos lo dice así en el capítulo 1, versículo 10. Que si alguno trae una diferente doctrina que la que vemos en las Escrituras, dice, no lo recibáis, ni le digas bienvenido. Y cuando pasamos, porque hemos pasado ya por esa carta, hermanos, explicamos que recibir es ¿qué cosa? Ayudarlos, promoverlos, hacerles fácil su labor. ¿Por qué? Porque no queremos facilitar el hecho de que si una persona es un engañador, esté promoviendo falsa enseñanza y falsa doctrina. ¿Por qué? Porque entendemos que eso es condenación para las almas. Entonces Juan sabe eso y dice, así como el Señor nos dijo que debiéramos nosotros abrazar y recibir a los verdaderos, también nos dice que no debemos recibir, ni apoyar, ni promover a aquellos que son falsos. Punto número 2, hermanos, en esta mañana, la recompensa. Versículos 41 y 42. Dice el texto, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hermanos, Cristo ahora entra en el terreno de la recompensa divina. Jesús no habla aquí, hermanos, de una salvación por obras. Eso lo aclaramos siempre, solo por si acaso. Porque entendemos, hermanos, que nadie puede ser salvo por sus obras. Habla aquí él de galardones para aquellos que reconocen y sostienen la misión de Dios. Sí, hermanos, escuchó usted bien, recompensas, galardones, premios, incentivos. En medio de un mundo que se opone al avance del reino de Dios, aquellos que aman al Señor y a sus enviados les tenderán la mano y les darán su apoyo para continuar haciendo su labor. Note usted esto, en todo el capítulo 10 hemos visto, hermanos, palabras duras de Jesús, pero muy ciertas, con respecto a aquellas cosas que van a enfrentar sus enviados. Hemos dicho ya casi en cada predicación que hemos visto en este capítulo 10, serán odiados, aborrecidos, rechazados, maltratados, aún por su propia familia. ¿Cuál es la esperanza, hermanos? La esperanza es que habrán otros hermanos en la fe que les tenderán la mano. El Señor Jesús les está diciendo, el panorama, el escenario parece oscuro, y lo es. Pero la luz brilla en medio de eso. ¿En dónde? En la iglesia, en los otros hermanos, en los que aman al Señor, en los que aman la verdad. Ellos deben tenderles la mano. Y aquellos que les tiendan la mano, aquellos que les ayuden, les cooperen para llevar el avance del reino adelante, van a recibir recompensas, van a tener galardones. Ya hemos definido recibir como ¿qué? Abrazar, aceptar, someterse al mensaje, apoyar el mensaje, promover el mensaje, amar el mensaje. Es creer en Jesucristo por quien Él es y por lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es recibir. Ahora, esa idea, hermanos, de recibir a los mensajeros de Dios se traduce en actitudes y en conductas bien concretas hacia esos mensajeros de Dios.
En el siglo I, hermanos, en donde se lleva a cabo este pasaje, eso era literalmente, de manera directa, el hospedar y dar cuidado a predicadores viajeros. El Señor los había enviado. Aquí mismo en este capítulo, Mateo 10, versículo 11, nos lo dice. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y explicamos cuando pasamos por ese texto que esto era ir a una ciudad y averiguar quién ama al Señor, quién recibe al Señor. Y que estos enviados iban a quedarse ahí. ¿Por qué? Porque el Señor les había dicho, no lleven nada con ustedes. Nada. Lleguen ahí y aquellos que aman la misión de Dios estarán dispuestos a recibir a los misioneros de Dios. Sin embargo, hermanos, aunque las cosas han cambiado a través de los tiempos, aún se necesita muchas veces en diversos lugares este tipo de apoyo. Quizá no en nuestro contexto, vivimos en otro contexto. Quizá para nosotros esto se traduce en un apoyo, en una provisión, en un aliento, en oración, en ánimo, en cuidado, en sustento, en proteger a esos hombres y mujeres de Dios, a esos cristianos y cristianas que están haciendo la obra del avance del reino. ¿Y sabe qué? Cuidarlos, porque no hay muchos. Cuidarlos porque la palabra de Dios nos ha enseñado ya que la mies es mucha y los obreros pocos. Hermanos, hasta el mundo entiende eso. Hasta el mundo entiende que hay, hermanos, un incremento de valor cuando algo escasea. Es lo que se conoce en economía como la ley de la oferta y la demanda. Viene un huracán, se empiezan a acabar los productos, se sube todo. ¿Por qué? Porque ahora tiene más valor. Lo que Jesús nos está diciendo es, la iglesia, los cristianos, los hermanos que aman la verdad, aquellos que han venido a Cristo, deben tener en alta estima a aquellos hombres, a aquellas mujeres, a aquellos ministerios, a aquellos hermanos, a aquellos cristianos que están dando su vida para avanzar el reino. Son de alto valor y hay que cuidarlos. Eso es lo que está diciendo el texto, hermanos. Y que al hacer esto, tendrá recompensa. Tendrá recompensa. Una cosa, hermanos míos, es recibir a un predicador porque ese predicador, ese hermano, o de alguna manera ese cristiano te cae bien. Pero otra muy diferente es hacerlo porque entiendes que es un proclamador de la palabra, un anunciador de la verdad de Dios. Note cómo el texto dice, por cuanto es profeta. Por cuanto es alguien que anuncia la verdad de Dios. ¿Qué quiere decir? Que no importa si lo conocemos o no. Si identificamos, hermanos, que es un hombre, que es una mujer, que es un ministerio, ya lo he dicho, que es un cristiano que anuncia la verdad, que trabaja para el reino, que está en la misión de Dios, haciendo la obra de Dios. Hermanos, debemos tenderles la mano, recibirlos, cuidarlos, proveerles, amarlos. ¿Por qué? Porque entendemos que ese hombre representa la causa de Dios, representa la misión de Dios, es un hermano tuyo que está cumpliendo con la obra del reino. Y si bien no todos podemos estar como misioneros, como ministros, como predicadores, todos podemos hacer algo para impulsar la obra de esos hombres y mujeres, de esos ministerios que están llevando la misión de Dios hacia adelante. Y esto ya lo hemos visto también en la tercera carta de Juan. Si usted recuerda, ahí hablamos del hermano Gallo, un hombre al que Juan ama mucho, lo alaba mucho precisamente por eso. ¿Por qué? Porque recibía, esa es la palabra del texto de esta mañana, porque recibía a otros hermanos y los cuidaba, los proveía. Mire lo que dice la tercera carta de Juan. Al anciano Gallo, el amado, a quien amo en la verdad, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, versículo 5, fielmente te conduces
cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Hermanos, explicamos toda esta carta cuando pasamos por ella. En Asia Menor estaba esta iglesia que recibía a estos predicadores viajeros que iban avanzando el reino de Dios, y un hermano, particularmente un hermano llamado Gallo, hacía precisamente lo que Jesús les había encomendado a sus discípulos en este capítulo 10, versículos 40 a 42. Los amaba, los proveía. Dios no se olvida de eso. Cristo afirma que quien apoya a un profeta, a un hombre de Dios, a un mensajero de Dios genuino, dice que va a obtener una recompensa, y esa recompensa es recompensa de profeta, es decir, que se está haciendo participante de la obra que él realiza. Eso es lo que significa esto. Quizá no puedes ser tú el predicador, pero pregúntate, ¿cómo ayudas al predicador? ¿Cómo lo ayudas? Dios no es injusto para olvidar ni siquiera la cooperación más pequeña en su obra. ¿Quién es más importante en el reino? ¿Aquel que cada domingo tiene la responsabilidad de predicar la palabra de Dios, o el hermano que abre la puerta? Este texto nos dice que son igual de importantes. Igual de importantes. Porque si el que predica fielmente va a recibir recompensa, aquel que abre la puerta y mantiene en orden el servicio va a recibir una recompensa igual. No más pequeña, igual. Como si él hubiera estado ahí predicando. Eso significa que recompensa de profeta tendrá. Como si él lo hubiera hecho. Dios no va a olvidar ni la cosa más pequeña que nosotros hagamos para impulsar el avance del reino y para ayudar a aquellos que proclaman la verdad. El apoyo a la proclamación del evangelio hace que tu vida, hermano, que tu vida, hermana, se conecte directamente con la misión eterna de Dios. Dice que recibir al justo por cuanto es justo. Una vez más, la identidad espiritual es lo que define la recompensa. ¿Por qué apoyas a ese que apoyas? ¿Por qué quizá das una ofrenda a un ministerio? ¿Por qué quizá recomiendas a otros escuchar un mensaje? Porque entiendes que el mensaje es el correcto. La magnitud de la obra, la visibilidad del ministerio, la fama del siervo, nada tienen que ver con el hecho de que tú lo apoyes. Lo que tiene que ser para apoyar un ministerio es la fidelidad en el mensaje que se predica. Y de nuevo tenemos que analizarnos y examinarnos. No sé cuántos de aquí estén en redes sociales. Probablemente todos. ¿Qué promueves? ¿Qué compartes? ¿A qué le das ese famoso like? ¿A la palabra de Dios? Porque, hermanos, no podemos negar el hecho de que existe esta realidad del mundo digital, del mundo de internet, del mundo de las redes sociales. Hay que tener cuidado, por supuesto. A todo lo podemos llevar a un punto de pecado. Pero dándole el uso correcto, podemos, para la gloria de Dios, usar incluso las redes sociales. Entonces, hermanos, no sé, yo veo que cuando hay una receta muy buena para hacerte unos tacos de no sé qué, 100 millones de reproducciones, 80,000 likes. Un mensaje que dice: arrepiéntete y cree en Jesucristo para salvación. Este es el evangelio. Ni le hacen caso. Ni le hacen caso. Y no estoy hablando, hermanos, de la gente allá afuera. Estoy hablando de esta congregación. De esta congregación. Comparten a veces un versículo. Comparten a veces una oración. Y uno mira la recepción de ese mensaje. Pero si nos ponemos a ver cuándo van a estar listas las baleadas, cuándo va a estar listo no sé qué. Pum, 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 el teléfono hasta tiembla de tantos mensajes. ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos que analizar, hermanos, si nosotros estamos siendo aquellos que
Tal vez no rechazamos directamente el mensaje, hermanos, pero sí lo minimizamos. Como, eso no es importante, eso es de siempre, eso está ahí y ahí va a estar siempre. Debemos tener cuidado. El problema, hermanos, no son los likes. El problema no es, hermanos, el problema es el corazón. ¿Cómo estamos en nuestro corazón? Porque nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras conductas reflejan la posición de nuestro corazón. Y si nuestro corazón está más bien, hermanos, para recibir otras cosas, pero no la palabra, pero no al mensajero, pero no el mensaje, pero no a Cristo, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que hacer eso. A veces, hermanos, pecamos de la siguiente manera. Y, hermanos, no es fácil lo que digo. Y compartía en la casa, ¿verdad? Un mensaje como este no es fácil para un predicador. ¿Por qué? ¿Por qué habla de un predicador? ¿Y qué sucede? Que puede ser que hayan personas que digan, claro, lo dice porque él es el que predica. Es un mensaje a modo, es conveniente decirlo. Pero en verdad, hermanos, no lo hago por eso. Si la verdad es la misma, ¿por qué preferimos compartir quizá el mensaje de algún famoso antes que el fiel mensaje de un hermano desconocido? ¿Por qué? Hermano, no estoy diciendo que eso esté mal. Si el mensaje está bien, amén. Pero ¿por qué tu corazón prefiere una cosa sobre la otra? Ese es el análisis que tenemos que hacer. Ese es el análisis que debemos hacer. Hermano, yo escucho 5 sermones a la semana, 1 por día. Y escuché a fulano, y a fulano, y a fulano, y a fulano, puro fulano reconocido. Gloria a Dios, hermanos, en verdad lo digo. Gloria a Dios por esos hombres y mujeres, por esos medios también que Dios ha dado para que su verdad avance. Pero pregúntate si en tu corazón no estás minimizando, haciendo menos el mensaje fiel de la palabra de Dios de un hermano desconocido, porque uno sea más famoso. Déjame decirte una cosa. Por mucho que amemos a estos hermanos y por mucho que respetemos y oremos por ellos, y debemos hacerlo, que continúen fieles, llevando el evangelio, proclamando la verdad, anunciando la verdad eterna del reino, cuando estés en el hospital, Él no te va a ir a ver. Porque Él tiene su congregación. Él atiende su congregación. Cuando tengas ganas de llorar, no vas a poder mandarle un WhatsApp a Él. Cuando estés enfermo, ¿y de quién va a caer el mensaje para preguntar cómo estás? No va a ser de ellos. No lo estoy diciendo, hermanos, repito, para decir ellos está mal o no está bien. No. Estoy diciendo, hermanos, predicando el texto, que nosotros debemos identificar nuestro corazón en cómo recibimos a todos los que predican la verdad del reino. Sea que sean grandes, famosos y Dios les haya dado una gran plataforma, o sea un hermano que a lo mejor ni sabes, se la pasa orando por ti, que a lo mejor ni sabes y hace un gran esfuerzo para mantenerse fiel y darte la verdad todos los días. El rey, hermanos, toma nota de hasta lo más mínimo. El Señor, hermanos, no exige que hayan gigantes espirituales o que tú seas un gran, lo que quieras ser para poder recompensarte en el reino. Él observa el corazón. Él observa cómo sirves aún a los pequeños y en las pequeñas cosas. A los discípulos que quizá no son conocidos, no son prominentes, no son influyentes, pero son genuinamente de Cristo. Él lo mira, Él lo ve, el acto más insignificante, si es hecho con un corazón, porque es un discípulo, entonces ese acto tiene valor en la eternidad. Un vaso de agua fría solamente, dice el texto. Esto es lo más pequeño que puedas hacer. El Señor lo mira, lo ve, lo sabe. Con un corazón que entiende, dice, estoy haciendo esto para que tal hermano o tal ministerio o mi iglesia local pueda avanzar el reino. Lo estoy haciendo por esto. El Señor lo mira, por pequeño que sea. Por pequeño que sea. No es la cantidad del dinero, ni un ministerio gigantesco, ni una gran campaña evangelística. Simplemente un corazón que entiende que hasta un vaso de agua por la causa de Cristo no será olvidada por el Rey.
siempre y cuando se ofrezca por cuanto es discípulo. Y Jesús declara, hermanos, con un juramento implícito: de cierto os digo. Cuando Jesús dice eso, hermanos, usted, si está acostumbrado a leer la palabra de Dios, entenderá y sabrá que cuando Jesús enseñaba, todo lo que enseñaba es verdad, todo lo que enseñaba es digno de atesorarlo en el corazón, pero él hacía un énfasis cuando era algo extremadamente importante y usaba la expresión de cierto os digo. Y eso es lo que dice acá él: de cierto os digo, esa persona no perderá su recompensa, no la perderá. Hermanos, hay una cosa implícita que no podemos pasar por alto aquí. Esta promesa implica el triunfo de su reino. ¿Cómo nos daría recompensas si no tuviera la seguridad de que su reino triunfará? El reino triunfará, y aquellos que cooperaron de una manera u otra, aunque sea de manera muy sencilla, muy humilde, van a ser recompensados. Y aquí no hay margen de duda, hermanos. Cristo lo está diciendo. Y Cristo está diciendo: yo mismo estoy registrando cada acto hecho para mi causa y para mi reino. Todo lo que hagamos, hermanos, Dios no es deudor de nadie. Dios no puede recibir más de nosotros de lo que Él nos ha dado ya. Siempre, hermanos, Él tiene la iniciativa y es el gran dador. Él lo está viendo. Mateo capítulo 25 nos narra este pasaje. Entonces el rey dirá a los de su derecha. Contexto breve, hermanos. El Señor está narrando el día en que Él vuelva. Y les dice a sus discípulos que el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esta es la gran recompensa a final de cuentas, hermanos. El reino eterno del Padre, aquel reino por el cual hemos luchado, por el cual hemos sufrido, por el cual hemos dado la vida. Y dice él algo muy interesante, versículo 35 de Mateo 25: porque yo tuve hambre y a mí me diste de comer. Estoy haciendo un énfasis, hermanos. Porque yo tuve sed y a mí me disteis de beber. Porque yo fui forastero y a mí me recogisteis. Porque yo estuve desnudo y a mí me cubristeis. Porque yo estuve enfermo y a mí me visitasteis. Porque yo estuve en la cárcel y a mí vinisteis a verme. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿pero cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? Señor, ¿cuándo estuviste sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y él respondiendo dirá: de cierto os digo. Misma expresión que hemos visto en el versículo 42. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, ahí está de nuevo, los más pequeños, a mí lo hicisteis. Hermanos, muchas personas toman este texto y dicen: oh, ya sabe qué hacer entonces. Vayamos a alimentar a los hambrientos, vayamos a dar a los sedientos, vayamos a visitar las cárceles. Sí, hermanos, todo eso está bien de hacer, siempre que entendamos que el fundamento que mueve a hacer todo eso es expandir el reino y predicar el evangelio. Pero no es el contexto del que está hablando Jesús aquí. Está hablando aquí de aquellos hermanos que están en estas condiciones por causa de la predicación del reino, por causa de la predicación del evangelio. Y han quedado muchas veces hambrientos, sedientos, desnudos, en la cárcel. Y la iglesia, los benditos de mi Padre, dice Jesús, estuvieron ahí para socorrerlos, para ayudarlos, para cuidarlos. Dice: eso que hicieron con ellos, a mí lo hicieron. Hermanos, esto es lo opuesto de lo que aprendió Saulo de Tarso, ¿no es cierto? Que perseguía a la iglesia, que perseguía a los cristianos. Y un día dijo el Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así como perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo, así, hermanos míos, estar en atención, en cuidado, en cooperación, en atención a los benditos del reino de Dios, a los mensajeros del reino de Dios, de la iglesia de Dios y su avance, es bendecir, es amar, es abrazar a Jesucristo mismo. Hermano, no vayamos a ser como Pablo, que dijo: Señor, ¿quién eres? Casi que es contradictoria la pregunta, pero hay una realidad en eso.
ese día Saulo entendió que quien le hablaba era el Señor. Solo no tenía claro quién era. Y si persigo a la iglesia de Jesucristo, y se me aparece el Señor, y me dice, no me persigas. Déjame ver si estoy entendiendo, dice Pablo. ¿Eres tú el Señor? Dice, sí, Pablo. Persigue a mi iglesia, me persigues a mí. Bendice a mi iglesia, me bendices a mí. Amas a los pequeños en Cristo. Amas a la iglesia del Señor. Sirves a los más débiles. Apoyas a tu iglesia local cuando fielmente está proclamando la verdad, proclamando la palabra. Te unes a un ministerio en lo que puedas, al ministerio de tu iglesia local, principalmente. En el tribunal celestial nada de eso va a perderse. Todo será recompensado. Porque lo pequeño para el hombre es grande para Dios cuando se hace para Cristo. Mucho se puede hacer por los mensajeros de Dios. Nunca sientas que no hay nada que puedes hacer. Algunos dicen, es que no puedo hacer mucho, no puedo hacer nada. Eso es mentira. Todo lo que se hace con la mira puesta en Dios, todo lo que se hace para Cristo, hermanos, puede contribuir grandemente al avance del reino. Un mensajero fiel no tiene dificultades en avanzar el reino a causa de sus muchos enemigos. Siempre ha tenido muchos enemigos la iglesia, jamás ha sido detenida, jamás será detenida. Pero un mensajero fiel de Dios, hermanos, encuentra mucha dificultad, como dije, no a causa de sus muchos enemigos, sino por la falta de hermanos que lo cuiden y lo sustenten, que lo apoyen, que lo alienten. Creemos que todos tenemos problemas, menos el predicador, menos el hermano ya lo logró, ya llegó. No ha llegado. Y esta es la realidad de cada uno de los enviados de Dios, de los predicadores del Señor, de los hombres que proclaman el Evangelio. No han llegado y pueden caer. Pablo dice que aquel que crea que esté firme, mire que no caiga. No vaya a ser, dice Pablo hablando de él, que habiendo yo sido, ¿qué? Heraldo, mensajero, enviado para otros, yo mismo llegue a perder. Yo mismo me desvíe, yo mismo pierda mi recompensa. Se puede matar a un predicador sin tocarlo, hermanos. ¿Cómo? Basta dejarlo solo en la batalla y verá cómo muere. Un predicador menos en el mundo es un púlpito más que queda vacío. Y un púlpito vacío en una iglesia es un frente de batalla sin defensa ante el ataque del mundo. ¿Cuánto debemos valorar, hermanos, a cada uno de aquellos hermanos que está llevando con fidelidad el mensaje del reino? Ahora, hermanos, ¿cuál es la recompensa? Y con esto vamos a cerrar, de la que habla el Señor Jesucristo aquí. Porque creo que hemos entendido ya hasta el momento de hoy esa identificación que hay entre el mensajero y el mensaje y aquel que envía el mensaje, que es Dios. Recibir al mensajero es recibir a Cristo, recibir a Dios. Y vemos, hermanos míos, que hay que apoyar, que hay que amar, que hay que cuidar, que hay que abrazar a aquellos que están llevando el mensaje del reino en las primeras filas. Porque van a tener recompensa los que lo hagan. Pero ¿de qué recompensa habla el Señor? Hermanos, eso también lo habíamos estudiado ya en el pasaje de Mateo capítulo 6, versículos 3 a 6. Si usted recuerda, ahí se hablaba de dar limosna y de orar, no como los fariseos, y que en secreto uno hiciera estas cosas y Dios iba a recompensar esto que se hace. Se refiere entonces, hermanos, a la misma realidad espiritual. Se refiere a una vida cada vez más cercana a Dios, que otorga a sus hijos, que le sirven fielmente y sinceramente, una experiencia más real de la persona de Dios. Esta recompensa se entiende en la Escritura, hermanos, como una profunda experiencia del creyente de su Padre, de su sustentador, de su Salvador. Dejamos claro, hermanos, que no es un salario, no es un pago ganado por un mérito, porque incluso nuestras mejores obras son solo posibles por gracia. Pero aquí, hermanos, se habla de un don, de un regalo, de una recompensa, de un galardón que es relacional. Es decir, la Escritura lo maneja y dice que es una corona. Algunas mencionadas en el Nuevo Testamento son la corona de justicia para quienes esperan fielmente la venida de Cristo, según nos dice segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Una corona incorruptible, nos dice 1 Corintios 9:25, es para quienes se disciplinan y viven en obediencia avanzando el reino. La corona de vida
para los que perseveran en pruebas y permanecen fieles hasta la muerte, según nos dice Santiago capítulo 1 versículo 12 y Apocalipsis capítulo 2 versículo 10. Hay una corona de vida particularmente ligada a esos hombres fieles que promueven, que proclaman y que hablan la verdad de Dios, según nos dice primera carta de Pedro capítulo 5 versículo 4. Mire lo que dice esta particularmente. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, dice Pedro, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Mire que les dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Es decir, aliméntenos con la palabra, sírvanos con la palabra, ministrenos con la palabra, apacienten la grey de Dios. Tengan cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esta recompensa, hermanos míos, es un tesoro, es una buena dádiva que viene del Padre. Refleja el fruto de una vida vivida en humilde obediencia a Él y al servicio del Señor y de sus siervos. Eso es lo que buscamos. Esta recompensa está ligada, hermanos, al agrado del Padre en las obras de justicia que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, cuando fluyen de un corazón que busca verdaderamente a Dios, que busca verdaderamente la gloria de Dios y el avance de su reino. Ser generoso con la obra de Dios, estar en oración ferviente por los mensajeros que Él ha enviado. Esta recompensa se trata, hermanos, en última instancia, de una intimidad viva con Dios, de una participación más profunda en el gozo de su presencia. Es lo que se conoce como el sumum bonum del cristiano. Ya lo habíamos dicho. El sumum bonum es algo que significa el bien supremo del cristiano. ¿Qué es lo que más atesora el cristiano en su corazón? ¿Posesiones, tierras, casas, dinero, fama, prestigio? No, la presencia de Dios. Conocer su santidad, mirarlo a Él. Y esa es la recompensa que dice el Señor que recibirán aquellos que apoyan su obra. Entonces, hermanos, ¿apoyas el avance del Evangelio? Estoy hablando con los cristianos ahora. Porque se entiende, hermanos míos, que todo este texto habla de aquellos que aman a Dios, que reciben el mensaje del mensajero, que reciben a Jesús, que reciben al Padre, son cristianos, son creyentes. ¿Cómo estás avanzando el reino? ¿Honras a quienes viven predicando la verdad? ¿Amas a quienes sufren por la causa del reino? Apoya el avance, honra a quienes viven predicando la verdad, ama a quienes sufren por causa del reino. Hermanos, y lo decimos de nuevo, porque eso enseña la Escritura. Dios no solo mira lo que haces, sino por qué lo haces, qué te motiva a hacer esas cosas. En conclusión, hermanos, en un mundo que desprecia a los mensajeros del Evangelio, Cristo declara que el cielo honra a quienes lo honran y el destino eterno de un alma puede revelarse en cómo trata a esos enviados de Cristo. Su reino avanza hoy exactamente igual que antes, por heraldos fieles, por enviados genuinos, por discípulos humildes, por siervos desconocidos que llevan adelante la gloria de su nombre. La pregunta es simple, pero tiene implicaciones eternas. ¿Cómo recibes tú a Cristo y su palabra a través de sus enviados? Aquí está el veredicto del Rey en esta mañana. Lo que haces a los mensajeros de Cristo, se lo haces a Cristo mismo. No hay terreno neutral, no hay actos insignificantes, no hay servicio olvidado. Todo lo ve el Señor, y cada ayuda y apoyo a los mensajeros que hacen la obra de Dios será recordado para siempre en los cielos. Y cada rechazo a los mensajeros de Cristo revela un corazón que está rechazando al Rey. Este pasaje llama entonces a la iglesia, a nuestra iglesia, a todo cristiano genuino, a despertar, a honrar la predicación, a amar la palabra, a recibir el mensaje, a recibir a los mensajeros, a apoyar la misión, a apoyar la verdad, a sostener la causa del reino con valentía y entrega, porque el Rey recompensa eternamente lo que el mundo ni siquiera ve, hermanos. Oremos. Señor y Padre, damos gracias por tu verdad, por tu palabra. Damos gracias, Señor, porque tú escogiste, Señor, un pueblo
y enviaste a tus mensajeros, Padre. Y en medio de una misión que es altamente peligrosa, Señor, también has puesto a aquellos que tú usas, Señor, para cuidar, para atender, para proteger, para alentar a aquellos de tus heraldos, Señor, que conocen los dolores de la batalla, Señor. Gracias damos por todos ellos, tanto por los enviados como los que reciben el mensaje a los mensajeros. Padre Santo, porque entendemos que eso es recibirte a ti, y recibirte a ti es recibir a tu Padre. Gracias, Señor, por tu Hijo, a quien enviaste, el primer enviado de todos. Señor, bendice tu iglesia, Señor, y perdónanos cuando no hemos hecho lo que te honra. Señor, pedimos que tu iglesia sea levantada, que tu iglesia sea fortalecida, y que podamos, Señor, cooperar, que podamos, Señor, impulsar, Señor, cada ministerio, cada hermano, cada iglesia que podamos, Señor, que esté proclamando la verdad del reino. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.